Monsignore Roberto Gonzalez Raeta. Il perché è fra noi. Il 27 maggio ha avuto l'udienza da Papa Francesco, quasi un'ora abbiamo parlato del nostro Pontificio Consiglio e abbiamo parlato anche del tema che trattiamo. Il Papa Francesco ha pensato, dice, ma io vi raccomando di invitare, ha riflettuto un pochino, dice Monsignor Gonzalez, dopo dice Raeta, se non mi sbaglio, della diocesi di Lomas di Zamora. Ecco Monsignor fra noi, raccomandato dal Papa. Le agradezco a Su Excelencia, Presidente del Pontificio Consejo de los Agentes Sanitarios, por esta invitación, que ustedes crean todo lo que dice el Papa, menos la alabanza que yo he hecho. Su Excelencia. El tema que deseo compartir con ustedes es la actividad desarrollada para el acompañamiento y el consuelo de los enfermos desde hace más de 25 años en la diócesis de Loma de Zamora, es el Gran Buenos Aires. La diócesis tiene más de 2,5 millones de habitantes con grandes focos de pobreza. Todos sabemos, como dice Paul Claudel, que Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento ni siquiera a explicarlo, ha venido a llenarlo de su presencia. A esto nos llama Jesús, a ir, como nos dice el Papa, hacia esa periferia existencial del dolor que son los hospitales públicos, y que deben ocupar un lugar de privilegio en el corazón de nuestras comunidades. El Señor, en su vida pública, generó un intenso dinamismo de comunión con el sufriente, mediante el contacto con el enfermo. Él los tocaba, incluidos los leprosos, que eran los más excluidos. Quien quiera comprender correctamente la relación entre la caridad y la dedicación al cuidado de los enfermos, debe comprender ese momento, esa inflexión en la historia de la humanidad que es Jesús, quien en su ministerio dedicaba mucha atención y mucho tiempo a los enfermos. En los hospitales de mi país, los hospitales públicos, cuya atención es gratuita, se asiste a los más pobres. Son pocos los hospitales y carenciados de personal, de aparatología. Algunos verdaderamente marginados son los que van al hospital, a los que se les denomina sociales, especialmente hombres mayores y ancianos. Ellos nos presentan el desafío de asistirlos y acompañarlos en su enfermedad y soledad. Esta es la exigencia de nuestra hora, que debe ser una hora nueva, que nos pide creatividad, pues esta es la hora, como decía Juan Pablo II, de una nueva imaginación de la caridad, para que cada pobre se sienta parte de la familia de Dios, ya que la Iglesia quiere ser de todos, especialmente de los pobres, decía el Beato Juan 23. Hoy más que nunca la pastoral de la salud y de la vida debe ser prioritaria, especialmente en la preocupación de los pastores. Hace tiempo nos propusimos un lema que expresa el objeto de nuestra tarea: que nadie sufra solo. Es exigente y comprometedor, por eso se les pide a todos, a los que se sienten convocados por el Espíritu de Dios a esta tarea y dedicación, de entrega a los hermanos, que en su enfermedad y sufrimiento y dolor hacen presente a Jesucristo, el hermano mayor, varón de dolores entre nosotros. El Señor nos pide que peregrinemos hacia el enfermo, a la manera de Jesús, comprendiendo, escuchando y sobre todo consolando, para que sientan la caricia de Dios, para que los enfermos recuperen la esperanza, muchas veces perdida. El voluntariado, del cual yo voy a hablar, debe ser un testimonio, y trata de ser un testimonio de Dios rico en misericordia. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo una profunda experiencia de la misericordia divina. El pueblo de Dios imploraba misericordia no solo ante el mal moral o pecado, sino también cuando se había afligido por el mal físico. Así lo hizo David, con la conciencia de la gravedad de su culpa. Así lo hizo Job, en medio de su tremenda desventura. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre hizo revelar su misericordia como nunca antes lo había hecho, ni lo hará jamás.
Desde entonces la misericordia divina resplandece en un rostro concreto, Jesucristo. Jesús de Nazaret no solo habla de ella y le explica usando semejanzas y parábolas, sino que ante todo Él mismo la encarna, la personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. Siguiendo las huellas de la tradición del Antiguo Testamento y del mismo Jesucristo y los apóstoles, la Iglesia debe dar testimonio de Dios rico en misericordia en toda su misión, con la palabra, obras, especialmente las llamadas obras de misericordia. Estuve enfermo y me visitaron. Por eso el voluntariado quiere ser una respuesta al mandato de Cristo. Cristo nos enseñó que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar de misericordia con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos señaló además los múltiples caminos de la misericordia, que no solo perdona los pecados, sino que sale al encuentro de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales. Hay un motivo más por el cual el discípulo de Cristo está llamado a usar de misericordia. El mismo Señor y Maestro ha querido identificarse con los pobres y sufrientes. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. La misión de la Iglesia es misión de misericordia divina y además de implorarla con insistencia mediante la oración. La Iglesia está llamada a encarnarla, prolongando de este modo el ministerio de su Señor, que pasó haciendo el bien. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. En esta encarnación son ciertamente figuras inspiradoras, especialmente para el voluntariado, el buen samaritano de la parábola lucana y el episodio de la visita de María a Isabel. Podríamos decir que entre ambos íconos hay una cierta semejanza. Como el hombre justo de la parábola, María también se hizo prójimo de Isabel. Fue capaz de salir al encuentro de un ser humano que, aunque no padeció un mal físico, se hallaba en necesidad. María, Madre de la Vida, se detuvo, tuvo compasión y dio ayuda. Los tres movimientos del samaritano. Lo hizo a su prima anciana, próxima a ser madre como ella. Por eso en la visitación María ejerció la misericordia de la que fue portavoz en el Magnífica. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y por eso en esta escena aparece también como madre y modelo de la misericordia. En nuestros días, una forma de encarnar la misericordia de la que venimos hablando es a través del ejercicio del voluntariado hospitalario, felimente en gradual crecimiento en nuestra diócesis y en muchos otros lugares. A cumplir fielmente su servicio, el voluntariado se hace partícipe de la misión misericordiosa de la Iglesia. Con su acción personal e institucional hace presente el amor materno de la Iglesia. El voluntariado debe actuar de modo eclesial, para inspirarse en motivos que tienen su raíz en la palabra de Dios y por tratarse de una iniciativa que brota de la comunidad cristiana, desde allí es enviado el voluntario. El voluntario está llamado a actuar de modo eclesial, evitando toda forma de individualismo. El individualismo apostólico, más que una falta de docilidad o de error táctico, es un error doctrinal, decía Pío XII. En efecto, ¿cómo es posible que se obre aisladamente si la Iglesia ha sido unificada por virtud de la imagen de la Trinidad? Actuar de modo eclesial significa para el voluntariado una doble convicción. El servicio se hace en nombre de la Iglesia, no es un acto individual ni aislado. Y además el servicio se ha de hacer con unidad de criterios, siguiendo las normas que la misma Iglesia va enseñando, recordando que ningún voluntario es el dueño absoluto del servicio caritativo. En nuestra diócesis es instrumento para este apostolado el voluntariado diocesano María, Madre de la Vida, que tiene su origen en las parroquias, presta su servicio en los hospitales públicos,
con espiritualidad profundamente diocesana. La clave para ayudar al enfermo es permitirle que viva su enfermedad como experiencia de gracia mediante la relación de ayuda. El voluntariado María Madre de la Vida, reconocido como asociación privada de los fieles, tiene como objetivo primordial a los enfermos más abandonados. Su espíritu, sin espíritu proselitista, las voluntarias hablan de Dios con la mirada, la escucha y los gestos, como dar de comer, higienizar, prestar oído y especialmente consolar. La voluntaria es presentada por el párroco y luego de 3 meses de formación ingresa al hospital acompañada por otra voluntaria. Y finalmente en su parroquia hace una promesa de servicio al enfermo más abandonado durante 1 año, promesa que renueva cada año en torno al día de San Camilo. Este voluntariado ha cumplido 25 años de servicio en el año 2012 y fue reconocido diocesanamente desde el 2002. En estos últimos años han nacido otros servicios dentro del voluntariado. El de María Madre, compuesto por madres que sirven a las parturientas más pobres y vulnerables. Y los voluntarios de la Santa Cruz, compuesto por hombres que asisten a sus pares enfermos y solos. Este servicio lo hacen por la noche. Esta tarea es, como dice el Papa, ir hacia la carne de Jesús que sufre, en la persona de los enfermos. Queridos amigos y hermanos, como delegado diocesano de la Pastoral de la Salud y de la Vida, agradezco al Pontificio Consejo su amable invitación y a todos ustedes su atención. Muchas gracias, Monseñor González. Se puede hacer una síntesis muy bella. Decir que consolando con toda la misericordia, nosotros debemos tener una atención muy fuerte a los ancianos, sobre todo los más pobres, a través del voluntariado también, para que nadie sufra solo. Gracias, Excelencia.